versículos 9 al 38. Vamos a estar en el día de hoy. Y la próxima semana voy a estar terminando 1 Corintios, y el primer domingo de febrero terminamos la carta a los Corintios, que es el capítulo 16. Lo voy a predicar en un solo domingo. Así que venga con ganas de escuchar una prédica de 3 horas y media, 4. Tráigase el equipo, el mate, el almuerzo, todo, pero acá no se van a ir, que no traigan. Así podemos empezar en febrero con esta serie sobre el peregrinaje a Jerusalén. Muy bien. Habíamos visto el domingo pasado que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que Pablo decía en los primeros versículos del capítulo 15. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesucristo no es que resucitó y desapareció, nadie más lo vio. La resurrección de Jesucristo fue no solo espiritual, como dicen algunos, no, era un espíritu, no. Resucitó físicamente, corporalmente. Hubo muchos testigos que confirmaron, esa es la palabra que buscaba, la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles, 500 testigos, y además el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro y un entrenamiento personal con Jesucristo. Recuerde, una vez más, el contexto de la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía de todo lo que una iglesia quería tener, dones espirituales, tenía... los hermanos eran hermanos que tenían una buena posición económica, no pasaban dificultades financieras, pero también tenían algunos problemitas. Como estuvimos viendo, tenían algunos problemitas. Los problemitas eran que tenían, entre otras cosas, mucha filosofía mezclada con la religión. O tenían mucha influencia de la filosofía humana en su fe. Por eso es que Pablo va a hablar en el capítulo 8 acerca de estas cosas, por ejemplo. Primero, en versículo 8, Pablo dice, porque yo, bien, desde el 8, dice, y está mencionando a todos los que se apareció Jesucristo como testigos, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice el versículo 9, que no soy digno de ser llamado de apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo estaba diciendo su testimonio antes de ser salvado por Jesucristo. Perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo se encuentra camino de Damasco, o Saulo de Tarso, él cambia su nombre a Pablo cuando va a los gentiles. Usa su nombre romano, Paulus. Saulo de Tarso se encuentra con Jesucristo y él está contando, o le está compartiendo a los corintios, su testimonio. Ahora, les está diciendo, miren, este es Jesucristo. Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, se apareció a todas estas personas. Y al último de todos se me apareció a mí. Y afectó mi vida. Y miren, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Este también podría ser mi testimonio, hermano. Yo no soy digno de ser llamado un hijo de Dios. Yo no soy digno de estar sirviendo como pastor. Porque yo muchas veces me burlé y ataqué a muchos hijos de Dios. Y hablé en contra de ellos. Pero como decía el otro día, no se trata de mí, se trata de Él. Y su amor, su misericordia, su gracia es lo que me tiene donde estoy. Pablo se consideraba a sí mismo como el más grande de los pecadores. Lo dice en el libro de los Romanos, de los cuales dice que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Generalmente lo que pasa en nuestra vida es que, como dijo el Señor Jesucristo, estamos viendo la paja en el ojo ajeno
y no la diga en el propio, ¿no? Muchas veces estamos diciendo, ay, la hermana Lupe, qué desastre. Es un desastre. Se le quedan pegadas las cosas. Ojo. Hay una silla de rumbo. Siempre estamos viendo lo malo que hace el otro. Pero ¿cuántas veces nos examinamos a nosotros mismos? Leíamos en el capítulo 11 de Corintios acerca de la cena del Señor, dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, nos examinamos a nosotros mismos. Pablo sí se examinaba, pero Pablo dice que era el pequeño, el más pequeño de todos, ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Dice versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia conmigo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál de los apóstoles salió como misionero? Ay, no hay que hacer. Ay, no la sé. Paso. No. El primer gran misionero que tuvo la iglesia fue Pablo. Por eso le está diciendo que como misionero, él fue a todos lados primero. Después venían los apóstoles. Pero ¿saben quién iba primero? Pablo. Cuando fue a los gentiles, fue Pablo y después llamó a Pedro. Después vino Pedro, pero el que fue primero fue Pablo. Lea el libro de los Hechos y se va a encontrar con estas cosas. Sí, los apóstoles viajaron a la iglesia, confirmaron a los hermanos, pero el que iba abriendo la brecha, el que iba comenzando iglesias por todos lados, a diestra y siniestra, vamos a decir así, fue Pablo. Dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora estoy diciendo, miren, Dios me ha usado como misionero quizás más que a los apóstoles, porque puso eso en mi corazón. Quizás use más a Jorge en un área que a Dani, pero tan importante es lo que hace Jorge como lo que hace Dani, como lo que hace Pablo, como lo que hace Rey, Abel, lo que sea. Lo importante es que nuestro campo misionero, ¿cuál es? ¿Cómo? No, de la puerta para afuera. Sí, no, vos sabés que no, tu barrio es tu campo misionero. Tu trabajo es tu campo misionero. Tu facultad es tu campo misionero. Ahí estás vos, en donde estés. Yo no vivo en Villa de ustedes. Yo no vivo en Río Ceballos. Bueno, el hermano trabaja principalmente en un tiro, pero vive en Río Ceballos. Tiene un montón de vecinos a la vuelta. El del supermercado, ahí es el campo misionero. Pablo no se quedó en Jerusalén, él estaba en Jerusalén. ¿Se podría haber quedado? Sí, se podría haber quedado si estaban los apóstoles, hubiera tenido su puestito ahí. No, salió. De la puerta para afuera está nuestro campo misionero. Lo importante es que las personas conozcan a Dios. Lo importante es que sepan las personas que Dios las ama. Lo que les está diciendo este mundo a las personas son dos cosas. Primero, Dios no existe. ¿Por qué las personas quieren que Dios no exista? Porque eso les da libertad de hacer lo que quieran. Les quita toda regla, toda moral. Y segundo, si no pueden negar a Dios, dicen, pero Dios es malo.
Si no, no pasarían todas las cosas que pasan. ¿No decimos eso a las personas? Sí, lo decimos. ¡Qué desastre! ¿Por qué Dios no hace nada? Dios ya lo hizo. Hace unos cuantos siglos atrás en la cruz. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Si usted conociera a Dios y viviera como Dios quiere que usted viva, ¿sabe que no habría homicidios? ¿Por qué? Si usted va a Deuteronomio, va a encontrar que uno de los mandamientos dice, no matarás. Si todas las personas obedecieran el mandamiento de Dios, no habría homicidio. Si todas las personas obedecieran el no codiciarás, y da una lista, la mujer de tu prójimo, el caballo de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? No seas envidioso. ¿Por qué hay envidia en el mundo? Usted lee los mandamientos y va a ver que si las personas viviéramos, seríamos como Dios. Pero Él sabe que no podemos ser así. Por eso es que necesitamos conocerlo, necesitamos amarlo, porque Él nos amó primero. Pero volviendo al versículo 11, Pablo dice, sea yo o sean ellos, los que estamos predicando, lo importante es que han creído a Dios. Entonces, lo importante, hermanos, es el mensaje. Lo importante es que escuches el mensaje, si nunca lo has escuchado. El mensaje de Dios es, Dios te ama. Y quiere que tengas una vida abundante. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestra escasez de contentamiento, veíamos eso hoy, ¿no? El contentamiento. ¿Por qué siempre estamos descontentos? ¿Por qué siempre queremos más y más y más? El libro de Santiago dice, matáis y ardéis de envidia. Dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y pecados. Dice. Duro, Santiago, ¿no? Bien duro. Cuando aprendemos a confiar y a contentarnos en lo que Dios nos da, encontramos la verdadera abundancia, la verdadera prosperidad bíblica. Dios nos hace prosperar. Muchas veces va a pasar que van a encontrarse, y hablamos de eso también en la escuela dominical, con cristianos o creyentes, o como usted le quiera llamar, que dicen ser cristianos, pero niegan hechos fundamentales de la Biblia. Por eso es que animaba hoy a los varones a estudiar la Biblia con sus contactos. Y les animo a todos, varones y mujeres, a estudiar la Biblia con sus amigos, con sus conocidos. Y como siempre digo, miren, no lo inviten a la iglesia. Invítenlo a estudiar la Biblia. Y si, bueno, ahora, Lucre, ya que la invitaste a Yani, ahora tendré que invitarla a estudiar la Biblia. Si no la conoce suficiente. No hemos charlado mucho, no sé cuánto sabe. Pero uno nunca sabe suficiente. Amén. Yo no sé todo de la Biblia. ¿Saben? ¿Viste que estaba parado hace un rato acá? ¿Ah? Mi hija. Tantas veces me ponen aprietos con sus preguntas. Porque estudia tanto. Ama tanto a Dios y ama tanto su palabra. Que muchas veces me sale con preguntas que yo nunca me hice. ¿Dónde saca estas preguntas? Pero doy gracias a Dios por eso, porque eso me hace esto. No, nunca se me ocurrió eso. Vamos a estudiar.
es algo que necesito aprender. Alguien que se dice cristiano y que niega la resurrección de Cristo no puede ser cristiano. Hay iglesias que se identifican como cristianas pero niegan la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la doctrina. Les decía a los varones, ¿se acuerdan que hay un grupo de oración de anuncio y todo que tenemos en la iglesia? Que les compartí de una señora que se comunicó conmigo que quería venir a la iglesia. ¿Qué fue lo primero que le mandé? Mire, esto es lo que creemos. Ella dice ser cristiana, pero cree en un ser cósmico que, no sé, todo un lío que nueva era, mezclado con metafísica, mezclado con Biblia. Entonces no es cristiano. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, Jesús no es Jesús, es todo un lío bárbaro. Entonces no es cristiano, pero puede decir, yo soy cristiano. ¿Saben que hay religiones que dicen ser cristianos? Pero si niego a una persona de la Trinidad, estoy negando a Dios, al Dios bíblico. Pero volviendo a esto, la aceptación de los hechos que Pablo está presentando acá es vital para nuestra fe. Mire versículo 12. Voy a ir un poco más rápido. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entienda que, ¿dónde está la iglesia de Corinto? ¿Cerca de quién? ¿De la cultura quién? ¿De quién? Griega. Tremenda influencia de la cultura griega. Corintio, la ciudad de Corinto estaba llena de templos griegos. Los griegos estaban enfocados en el hombre principalmente. Principalmente en el hombre. El hombre se muere y todo se acabó. No hay más nada. Imposible que un hombre resucite. Como les dije, ¿saben por qué los judíos no pueden creer en Jesucristo como el Hijo de Dios? Porque Dios no puede morir. No entra en su cultura y en su mentalidad un Dios que muere. Por eso los árabes no creen en la misma cultura. ¿De quién vienen las dos culturas? De Abraham. ¿Saben? Hay tantas similitudes, hay más similitudes entre la fe árabe y la fe judía de las diferencias que los dividen y que los enfrentan. Pablo le está diciendo a estos hermanos de la iglesia de Corinto, si la filosofía del mundo dice que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y dice versículo 14, y si Cristo no resucitó, ¿qué estamos predicando? Dice, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Por qué es tan importante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque la muerte y sepultura vence al pecado, pero la resurrección vence la muerte. Y esa es la promesa más grande para cada hijo de Dios, que Jesucristo venció la muerte en la cruz al resucitar el tercer día de entre los muertos. Y esa resurrección es dada a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, miren, si es cierto lo que les están diciendo y lo que nosotros le estamos predicando es mentira, no tiene ningún sentido que sigan creyendo en esto. Vana es vuestra fe. Dice el versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué el Evangelio completo es muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque sin el Evangelio completo, nuestros pecados no son perdonados y pagados en la cruz. Lo que completa el Evangelio es la resurrección de Cristo. Hace poco se bautizó hermana Lucre, ¿sí? Fue añadida a la comunión de la iglesia. La bautizamos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a semejanza de su muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio completo representado en la ordenanza del bautismo. Vana es nuestra fe. Y todavía estamos en nuestros pecados. O sea, si Jesucristo realmente no resucitó, no hemos sido perdonados, no hemos sido salvados. Y, hermanos, hay que buscar un buen becerro bien engordado, uno grande, porque tenemos pecados de años que tenemos que viajar a Jerusalén. No tienen templo, no hacen sacrificios. ¿Saben por qué no hacen sacrificios? Porque no hay templo. Si hubiera templo en Jerusalén, esa es otra de las cosas que preguntamos y aprendimos. Si Jerusalén tuviera el templo, ¿saben que seguirían haciendo sacrificios? El pueblo judío está esperando la reconstrucción del templo para volver a sacrificar. Pero si estuviera el templo, tendríamos que ir a Jerusalén, peregrinar a Jerusalén, vender de acá, ir allá con nuestros pesos, a comprar shekels, para comprar las cosas que vamos a sacrificar en el templo. Y hacernos judíos, ser prosélitos. Doloroso para los varones, no voy a entrar en detalle. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hago una pregunta acá. ¿Puede ser que en la iglesia haya gente que no conoce a Dios y que hace años que está en la iglesia? ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que pasa años sentada en un banco de la iglesia y no conoce a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza lo digo. Me pasó una vez que un hombre me dijo, yo hace 40 años que soy creyente. Y en sus 40 años de creyente siempre ocupó el mismo lugar en la iglesia. ¿Saben? Era una persona que era un buen ocupante de un lugar en la iglesia. Y venía y se sentaba siempre en el mismo lugar, escuchaba la escuela dominical, escuchaba el sermón, y así hasta el siguiente domingo. Y hasta el siguiente domingo, y hasta el siguiente domingo. No sé cuánto conocía a Dios, porque cualquiera que conozca un poco a Dios, no se puede quedar sentado en un banco de la iglesia. Tiene que tener el deseo de compartir a Dios con las demás personas, tiene que tener el deseo de servir a Dios fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Pablo le está diciendo de que entre ellos hay algunos que no conocen a Dios. Y les dice algo ahí en el versículo 34, velad debidamente. Hablamos con los varones esta mañana que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos.
primero a nosotros mismos, después de lo que creemos, y también estar atentos a cuidar espiritualmente de nuestras esposas, de nuestros hijos, y ser ejemplo de ellos. Versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice el versículo 36. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. ¿Quién hizo alguna germinación en la escuela, primaria o secundaria? Levántalo. Vamos, todos hicieron una germinación. A todos nos hacían llevar el frasquito. ¿Ah? ¿No hiciste? Poroto. Con el poroto. ¿Sabes por qué nos hacían el poroto del maíz? Porque germina más rápido. Sí. ¿Sí? Y es más grande también. Aparte el poroto, ¿ah? ¿Qué tiene? Cuando sale, la plantita que hace así, se abren los cotiledones. Bicotiledonia. Es una planta bicotiledonia. Muy bien, hermana Vera, muy bien. Clase de biología gratis. Aparte. Pero está lindo porque la vemos, que se endereza la plantita, salen las dos cositas, y después se chicharran y empiezan a salir las hojitas. ¿Se acuerdan de la germinación? A mí me hicieron hace tantas que ya me la acuerdo de memoria. Cada maestra de primaria todos los años nos hacía. Después en la secundaria, cuando tuvimos biología, no hacía secundaria. Pero el cuerpo de la planta era igual que la semilla. ¿Cómo es un grano de maíz? ¿Qué es la semilla? Así chiquitito, ¿no? ¿Y la planta de maíz es igual? No. ¿Es un grano enorme? No, es una planta de la cual salen los frutos, de donde salen los granos. Hay algo que se les estaba complicando entender a los hermanos de ahí, de Corinto. Estaban tan preocupados por las formas, que no estaban pensando en lo más importante. ¿Alguien ha visto un cuerpo ya consumido de alguien que falleció hace mucho tiempo? Vemos tantas películas a veces de zombies y de esas cosas, ¿no? Si ve alguna publicidad o algo, en algún momento ha visto algo, ¿no? ¿Y cómo va a resucitar? ¿Va a resucitar así? De hueso nomás, hay huecos por todos lados. Mire, pelo creo que voy a tener, con ese libro. ¿Por qué? Porque no voy a resucitar con un cuerpo corruptible. Eso es lo que la Biblia enseña. El cuerpo con el que resucite es un cuerpo glorificado tal como el que es del Señor Jesucristo. No un cuerpo corruptible que se dañe, que se corrompa, que se envejezca. Dios es quien da la vida. Dios es quien nos va a resucitar. Me salté un poquito, ¿no? Pero, ¿por qué me salté un poquito? Porque ahora quiero ir a lo que está en el medio. Sigue diciendo Pablo, de vuelta al versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, dice. ¿Por qué? Les estoy haciendo
flashback. Hablo en inglés también, ¿sabes? Estoy yendo, ¿vieron como en la película que te ponen una imagen del final y después vuelven para atrás? Bueno, quiero hacer algo parecido. Entonces, Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó y nuestra esperanza está puesta en alguien que no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero, más ahora, Cristo resucitó, entonces, esa es nuestra victoria. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo las primicias, dice el versículo 23, y luego los que son de Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Porque dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Recuerdan que leíamos el Salmo 72 esta mañana? Y estaba hablando lo mismo, ¿no? Estaba hablando lo mismo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, de manera total y definitiva. Esto lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis, sobre el final del libro de Apocalipsis. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les están sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay un orden. ¿Ven el orden? Todos sujetos a Cristo y Cristo sujeto al Padre. Todas las cosas sujetas a Cristo y Cristo sujeto al Padre. Acá hay un versículo gris, o es lo que se llaman los versículos gris. Dice, este versículo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. He escuchado tantas interpretaciones de este versículo, tantas enseñanzas acerca de este versículo, de diferentes puntos de vista. Recordemos el contexto en el que estamos acerca del bautismo. El bautismo sirve para la identificación con alguien, ¿sí? Para la identificación con Jesucristo. Pablo está hablando de la identificación con una persona muerta. Él preguntaba, ¿por qué lo hacen? ¿O qué conseguirán los que se bautizan por los muertos si estos no resucitan? Es otra traducción del texto. ¿Por qué pues se identifican con los muertos? Entendemos este versículo en el contexto de lo que Pablo viene hablando acerca de si Jesucristo no resucitó. Empieza a tener significado este versículo. Y quiero aclarar algo. Muchos dicen que lo que estaban haciendo es bautizar a sus familiares muertos a través de su bautismo. No significa esto. No significa. Lo que sí significa el versículo es lo que aclara los versículos que siguen. Y
por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Cuando entendemos este texto, que le llaman gris muchos, en el contexto de la carta y en el contexto de este capítulo específicamente, Pablo enseñó varias veces que estamos muertos al mundo, pero vivificados en Jesucristo. Tiene sentido esto cuando entendemos lo que muchos en Corintios creían. Se bautizan en el nombre de un muerto. Recuerden, epicúreos, el otro filósofo de la época también. Bueno, se me fue el nombre. Pero bien, no creían en la resurrección. Se están bautizando en el nombre de un muerto. ¿Qué consiguen con bautizarse en el nombre de un muerto? Os aseguro, hermanos, dice Pablo, que cada día muero. Dice el 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, y toda la fe y todo nuestro sistema de creencias puesto en el Dios vivo y verdadero no tiene sentido, vivamos como queremos. Total, no vamos a morir, no pasa nada. ¿Se entiende ahora lo que dije al principio de por qué las personas quieren negar al Dios vivo y verdadero? Porque les permite hacer lo que quieran. Versículo 33, 15-33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablábamos también en la escuela dominical de cuidar la doctrina, cuidar lo que se enseña. Miren, una conversación mala, una charla, puede corromper una costumbre, dice Pablo. Les compartí a los hermanos que alguien, mientras estaba enseñando sobre el llevar el Evangelio a las personas y apoyar a los misioneros para que vayan a las misiones, me dijo, en medio de la clase, como hablamos fulano, me dijo: yo no creo que haya que apoyar a los misioneros. Yo tenía dos opciones: callarme la boca y hacer como que no dijo nada, o agarrar la Biblia en Tercera de Juan y mostrarle que el apóstol Juan le dice a Gallo que hace bien en encaminar a los misioneros o a los que están llevando el Evangelio. ¿Qué hace bien en darles de comer cuando van por ahí? ¿Qué hace bien en sostenerlos? Y fue un comentario nomás que hizo esta persona. No tenemos que errar. Un comentario puede llegar a ocasionar inclusive que crezca un error de enseñanza dentro de la iglesia. Y ha pasado. Alguien, vamos a decir, Dani, él cree lo que él quiera creer. Y capaz que no dice nada con el pastor está haciendo, pero después va y habla con Juan, y habla con Pau, y habla con su doctrina, su enseñanza. ¿Qué hay que hacer cuando un hermano o una persona que viene a la iglesia quiere poner su doctrina? No hay que errar. Hay que decirle: interesante lo que estás diciendo, vamos a conversarlo con el pastor. Si la persona está bien fundada en la Biblia, va a poner su convicción bíblica. Si está
está bien, no va a haber problema. Pero ¿saben lo que pasa usualmente? No quieren conversar con el pastor. No, está bien. Yo te digo nomás. Te comento lo que yo pienso. Volviendo a la carta de Corintios, después de esto, Pablo les dice, de vuelta a lo de la resurrección. ¿Por qué es tan importante que en el 33 dice no erréis y en el 34 dice velad? Debidamente. Estén atentos debidamente. Porque lo más importante, y termino con esto, del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, no tiene ningún sentido todo lo que estamos enseñando y predicando. No sirve de nada. Es un cascarón vacío, como cualquier religión que usted quiera tener. Es un cascarón vacío. Nuestra fe no se basa en un sistema de creencias, en un sistema de dogmas. Nuestra fe se basa en que Dios nos amó tanto que sabiendo que no podemos cumplir con su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que usted cumpla los 10 mandamientos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si usted falla en un punto de los 10 mandamientos, la justicia de Dios dice, usted es como si hubiera fallado en todos. ¿Alguna vez, mejor dicho, usted puede cumplir los 10 mandamientos de esta manera? ¿Hay alguien que pueda? No. Como Dios sabía eso, nos dio su justicia a través de Jesucristo. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó en la cruz al tercer día para que nosotros tengamos su justicia en nosotros. ¿Y cómo puedo tener esa justicia? Entendiendo que yo estoy imposibilitado por mi pecado, mi naturaleza de cumplir esta justicia.